Una espada cae, una cabeza rueda, una multitud jadea. Entonces aplaude pero en medio de la orquestada. Espectáculo bajo el rugido de la política. Victoria y muerte coreografiada una sola. El grito no viene de los condenados. Viene de la reina no porque ella se está muriendo pero porque ella está mirando en la larga y sangrienta historia de la realeza. Ejecuciones hay muchas historias de violencia, traición y frialdad política. Cálculo pero pocos rivalizan con él. La crueldad psicológica de una madre no. Solo perder a su hijo, pero verse obligada a presenciar su asesinato sancionado por el Estado. Un lugar de visibilidad deliberada donde su angustia se volvió parte del espectáculo. No fue un accidente, no fue un desafortunada consecuencia de la justicia legal. Fue intencional, una actuación final. Creado no solo para acabar con una vida sino para destruir un vínculo, el amor de la reina por ella. Su hijo se había convertido en una amenaza. Su protección. De él una responsabilidad, su lealtad una forma de traición, así que el castigo fue ideado para rómpela a ella, no solo a él. Esta es la historia de una reina cuya corona no pudo proteger. La persona que más quería salvar. De un hijo que se arrodilló en el cadalso con su madre observando no desde una celda ni desde detrás de un velo pero a plena vista porque alguien en el poder decidió que ella. El sufrimiento era parte de la sentencia. No es solo una historia de muerte. Es una historia. Historia del poder utilizado como arma contra el amor. Del dolor convertido en propaganda y de cómo fue la destrucción de una sola vida. Nunca es suficiente cuando la idea de esa vida todavía vivía en los ojos de una madre, esto es. La ejecución que los mató a ambos. Comprender plenamente la crueldad de este acontecimiento que primero debe entender quién era ella. La reina, la madre, la testigo y por qué ella. La muerte del hijo era necesaria para aquellos en poder. Su nombre era Isabel de Francia. Nació en 1295, era hija del rey Felipe IV de Francia y esposa del rey Eduardo II de Inglaterra. La historia sería. La recordamos con muchos nombres: la loba de Francia, la reina que la traicionó. Marido, la mujer que derribó a un rey pero despojado de mitos y propaganda. Ella era antes que nada una madre. Y era esa identidad, no su realeza, que sería el objetivo más despiadado. Su hijo Eduardo de Windsor sería. Finalmente, Eduardo III se convirtió en uno de los reyes más célebres de Inglaterra, pero antes de esa transformación él era simplemente un boicot entre facciones, un peón de poder durante uno de los más inestables periodos de la historia inglesa de Isabel. El matrimonio con Eduardo II fue políticamente estratégico pero emocionalmente desastroso. La dependencia de Edward de los favoritos masculinos, particularmente Piers Gaveston y más tarde Hugh Dispensador, no solo alienó a los nobleza pero su propia esposa. La corte era un campo de batalla de alianzas, traiciones y venganza silenciosa, y en esa guerra Isabella se encontró cada vez más aislada. Reina de nombre pero prisionera en todo otro sentido cuando huyó a Francia y regresó con un ejército liderado por su aliado y su posible amante Roger Mortimer. No fue solo una rebelión. Fue una acción cuidadosamente planificada. Golpe de estado orquestado. Eduardo II fue depuesto. Su hijo, que en ese momento tenía tan solo 14 años, fue coronado rey, pero en verdad era Isabel y Mortimer, que gobernó con el niño como figura decorativa, y aquí yace la semilla de tragedia cuando Eduardo III llegó a medida que pasaba el tiempo había empezado a ver lo que otros. Ya susurró que su madre y Mortimer no gobernó por él, sino por
ellos mismos la sombra de su padre. Se rumorea que tuvo una muerte misteriosa. Ocurrió por medios violentos en Berkeley. El castillo se cernía sobre la corte como una niebla. Y creció la sospecha de que Isabella no había. Solo traicionó a su marido, pero orquestó su asesinato. Eduardo III ahora, casi 18, ya no estaba dispuesto a hacer. En 1330 realizó una obra audaz y silenciosa. Golpe de estado propio. Roger Mortimer fue arrestado en plena noche. Su madre fue puesto bajo custodia y lo que siguió no fue solo un cambio de poder. Fue un desempeño de dominio destinado a borrar toda duda sobre quién gobernó realmente. Inglaterra. Mortimer sería ejecutado por traición, pero ¿qué hizo que este acto inolvidable e indescriptiblemente cruel fue? Que Isabella se vio obligada a presenciar su ejecución. Impotente para intervenir, el hombre quien la había defendido gobernó con ella. Quizás incluso la amaba, fue llevada a la cadalso mientras vigilaba a su propio hijo. Ahora empuña la espada del Estado en ese momento en que el niño que ella había protegido se convirtió en el rey al que ya no podía llegar. Los forasteros. Roger Mortimer no era el hijo de Isabella, él era su amante. General, su aliado, pero para Isabella cuyo el verdadero hijo era todavía un adolescente y apenas capaz de ejercer poder. Mortimer era más que un compañero, él era el hombre que la ayudó a sobrevivir, el que la restauró su poder y le dio una salida. Cautiverio real. En muchos sentidos se convirtió en un hijo político, no por sangre sino por dependencia y diseño, y al final ella se vería obligado a verlo morir. Nacido en 1287, Roger Mortimer fue ascendido a nobleza. No era ajeno a los juegos de poder. Era un señor de la marcha, uno de esos poderosos nobles que gobernaban el volátil zonas fronterizas entre Inglaterra y Gales. Ambicioso, calculador y militarmente habilidoso, se convirtió en un jugador clave en él. Rebeliones baroniales contra Eduardo II. Pero la rebelión de Mortimer no fue solo personal, fue profundamente político. Vio el favoritismo de Edward hacia Hugh Dispensador, el joven tan peligroso y tiránico después de una rebelión fallida. Mortimer fue encarcelado en la Torre de Londres, pero su huida en 1323 fue una de las el cambio más audaz en la historia medieval. Todo huyó a Francia y fue allí, en el exilio, conoció a Isabel de Francia, ahora alienada y exiliada por su esposo el rey Eduardo II. Su encuentro fue más que casualidad, fue el destino. Con un daga en su manga, juntos Isabella y Mortimer formaron una sociedad que fue a la vez romántico y revolucionario. 1326 regresaron a Inglaterra con un el ejército derrocó al rey y ejecutó a su los favoritos. Hugh Dispensador no eran simplemente ahorcado, fue colgado, arrastrado y descuartizado. Le cortaron los genitales mientras aún estaba vivo. Sus entrañas ardían ante sus ojos. Fue una advertencia pública de que el poder había cambió de manos y que Mortimer y Isabella ahora tenía el control, pero al igual que con todos los golpes tienen como precio la victoria. Paranoia. Mortimer, ahora el gobernante de facto de Inglaterra, comenzó a actuar como un rey. Amasó tierra, se rodeó de guardias armados, se hizo enemigos rápidamente y, en silencio, incluso comenzó a forjar la realeza. Documentos en nombre del rey, el rey, quien técnicamente todavía era su amante. Hijo adolescente Eduardo III. Isabel para ella. Parte no lo detuvo, ella confió. Él quizás ella lo amaba, pero Alá. Al observar la corte, las imágenes eran condenatorias. Reina extranjera y su ambicioso amante. Gobernando a través de un rey títere, Eduardo III. Envejeciendo y cada vez más consciente de
Su propia impotencia empezó a verse. Había sido exhibido como rey mientras las decisiones se tomaban en otras salas. El hogar era vigilado y sus cartas eran leídas. Era un monarca encadenado, pero esperó. En 1330, Eduardo estaba en silencio y calculando. 17 años legalmente todavía bajo la tutela de su madre. Tutela pero plenamente consciente de su linaje y el legado que tuvo que reclamar. Mortimer, ahora conde de March, también se había ido. Castigar mucho a los rivales alienándolos. El parlamento y hacer alarde de su poder. Los rumores incluso sugirieron que había tenido algo que ver en el presunto asesinato de Edward II cometido silenciosamente en el castillo de Berkeley, sus gritos supuestamente amortiguado por un atizador al rojo vivo y una celda a prueba de gritos. Eduardo III podría. No esperes más. En la noche de octubre 19 de 1330, él y un grupo de leales los caballeros asaltaron el castillo de Nottingham. A través de un túnel oculto conocido como el agujero de Mortimer, Mortimer fue capturado. Isabella fue tomada completamente por sorpresa. Puesto bajo arresto domiciliario y dentro días que la reina madre había perdido todo, pero fue lo que vino después que convirtió una transición de poder en una ejecución psicológica pública. Mortimer iba a ser juzgado por traición, pero nunca fue un juicio. Era un ritual. Declaración. Sus crímenes fueron leídos en voz alta. Una habitación que ya conocía la frase. Y por encima de todo, el público incluido. Una figura rota crucial. Isabella de Francia, una vez reina, ahora madre. Espectador. El niño al que ella había protegido había. Ahora ordenó la muerte del hombre que había. Una vez la protegió y peor aún la quiso. Ella lo vio. La ejecución pública no fue solo un castigo. Fue una actuación. Mensaje que resonó en cada noble casa en Inglaterra. El rey ya no es un chico y no perdonará a nadie. Roger. La ejecución de Mortimer no fue simplemente una cuestión de procedimiento legal, fue un espectáculo cuidadosamente diseñado y pensado para no sirven a la justicia sino al teatro. Fue poder en movimiento, una performance creada por un joven rey decidido a romper el pasado desde su raíz del trono y todo. Mortimer. La sentencia fue decidida incluso antes de que él naciera. Llevado a juicio, no se escuchó ninguna defensa, no se permite asistencia legal. No se acepta declaración. Esto no era ley. Esto era retribución. Envuelto en un ritual que hace que Mortimer's. La ejecución es particularmente escalofriante, así es como fue organizado para castigar a Isabella tanto como fuera posible. Como el propio Mortimer no se le permitió asistir al juicio oficialmente, pero fuentes sugieren que fue traída lo suficientemente cerca para escucharlo, lo suficientemente cerca para entender el mensaje completo. Algunos los cronistas incluso afirman que un particular se dispuso una ventana desde la que Isabella podía ver el andamio, ya sea que el detalle es literal o simbólico, no importa. Lo que importa es que Isabella sabía exactamente lo que estaba pasando y que Edward quería que ella lo supiera. El 1 de noviembre. El 29 de 1330, Roger Mortimer fue llevado a Tyburn, el lugar tradicional de los traidores. Pero esto no era un ahorcamiento estándar. Era un ritual público de destrucción y cada parte de ello fue orquestada para llevar significado. Primero, la fecha tarde. Noviembre. El viento frío de las temperaturas habría enfriado cada centímetro expuesto de carne, haciendo dolor movimiento más agudo, más lento. Incluso el clima fue cómplice. Este acto de sufrimiento controlado. Entonces, el momento mediodía, no amanecer. Ejecuciones en el amanecer era más tranquilo y a menudo menos concurrido.
Pero Eduardo quería una audiencia al rey. Había recuperado el poder no solo con espadas pero con óptica cada casa noble. Necesitaba ver qué pasaba cuando la lealtad. Mortimer estaba doblado en la dirección equivocada. No vestido a la manera de un noble, no. Sin armadura, sin túnicas, sin dignidad. En cambio, él llevaba la tosca tela de los condenados. Despojo visual del estatus y donde los nobles normalmente podían ser decapitados como. El gesto de respeto que Mortimer debía mostrar era. Ahorcado como un vulgar ladrón no fue. Solo la muerte. Fue la aniquilación social. El andamio fue elevado y visible. Desde grandes distancias no solo por él. Multitud pero quizás para los ojos que miran. Desde una ventana de una cámara vigilada en él. Residencia de la reina se leyó la sentencia. Catalogando en voz alta, lentamente y deliberadamente. Los crímenes de Mortimer en su totalidad, cada palabra fue. Una acusación, cada frase, una espada, 35. Cargos cada uno elaborado para presentarlo como no. No solo un traidor sino un parásito en él. Trono entre ellos asumiendo ilegalmente. Poder real que pone en peligro la vida de la. El joven rey conspira, roba e incluso reicida. Por poder el supuesto asesinato de Eduardo II. Fue incluido, nunca probado, pero colocado estratégicamente para envenenar su recuerdo para siempre y mientras Mortimer estaba de pie. La silenciosa Isabel no era cronista. Difieren, pero varios relatos la describen. Como llorando. Incontrolablemente retenido por ella. Asistencia gritando por misericordia que nunca vendría. Ella rogó por su vida. No como reina ni siquiera como compañera sino como un ser humano aferrado al último. Una pizca de control en un mundo que ella no tiene. Ya no se reconocía. Nada de eso importaba. La soga fue colocada alrededor de Mortimer. El cuello de la multitud no se apagó. Reverencia sino porque fueron entrenados. Esperar un momento, algo definitivo. Algo simbólico. El verdugo se detuvo no porque estuviera esperando sino porque le habían dado instrucciones. El silencio se convirtió en un arma y en algún lugar de ese silencio un niño, ahora un rey, observaba. La mujer que le había dado la vida perdió todo lo que había construido cuando la palanca fue tirado y el cuerpo de Mortimer cayó. No fue solo su columna la que se rompió. Algo dentro de Isabella se fracturó. Esto no fue solo la ejecución de un hombre. Fue la ejecución de una era violenta. Cierre de un capítulo que Eduardo III quería. Borrado y Isabel, la arquitecta de ese capítulo, se vio obligado a permanecer en él. Ruinas y ver la tinta correr roja. El cadalso se alzaba como un altar negro. Elevándose por encima de las masas, construido no solo ejecutar un cuerpo pero romper un alma. Era el 29 de noviembre de 1330. Londres estaba gris. Con frío el cielo estaba bajo y opresivo y cargado con el olor del invierno, pero el frío en el aire ese día no era de el viento, era del colectivo. Anticipación de ver a un hombre una vez. El señor más poderoso de Inglaterra fue derribado. Delante del mismo pueblo que había gobernado. Y lo más importante, delante de la reina madre que lo había ayudado a ascender. Desde el momento en que Roger Mortimer fue conducido desde la torre, la procesión se parecía un ritual de inversión donde una vez tuvo. Cabalgaron a través de las puertas con pancartas, volando y con trompetas encendidas el ahora. Arrastrado en cadenas y rodeado de guardias. Abucheado por una multitud debido a chismes de escándalo y venganza, y no muy lejos, aunque no en la abierta, Isabel de Francia observaba. Los relatos difieren sobre si ella era presente entre la multitud, oculto detrás de un enrejado o confinado en una cámara. Con vistas a la plaza pero múltiples.
Los cronistas insisten en una verdad compartida. Ella lo vio morir. Algunos dijeron que ella se paró en un ventana aferrándose a la repisa con tanta fuerza que uñas desgarradas. Otros afirmaron que ella se desplomó cuando se apretó la soga. Que ella gritó su nombre una vez. Entonces se quedó en silencio durante horas. Estos pueden ser adornos, pero llevan un mensaje más profundo. Verdad, su presencia fue orquestada por ella. El dolor convertido en arma. Esto no fue solo el castigo de Mortimer, fue ella. La sentencia de exilio llegaría más tarde, pero esta fue la verdadera ejecución de su poder. El lugar de ejecución en Tyburn había sido elegido con cuidado. No fue solo un horca, era un tablero de mensajes, un escenario construido en la intersección del comercio y chisme. Una muerte no hubo, una desaparición fue una declaración declaración de que nadie, ni siquiera él, el favorito de la reina, ni siquiera es el arquitecto dao cambio de régimen, ni siquiera el hombre que gobernó Inglaterra durante 4 años podría escapar las consecuencias de ir más allá de la sombra del rey. La multitud se reunió temprano. Los panaderos y carniceros abandonaron sus puestos. Los niños se aferraban a sus madres. Los sacerdotes estaban junto a los jugadores. Los nobles mantuvieron la distancia con las capuchas puestas. Abajo todos ellos esperando, muchos no para justicia pero por sangre. Cuando Mortimer emergió caminaba erguido, no con arrogancia pero con un desafío controlado. La última armadura de un hombre que sabía que era ya historia. Sus manos estaban atadas a el rostro pálido, pero no lloró, no lloró. Mendigar. Los testigos dijeron que miró al cielo mientras caminaba, no hacia Dios, no hacia el cielo, pero quizás a algún rincón inalcanzable de memoria donde una vez estuvo al lado Isabella. Ambos victoriosos, ambos ellos intocables, pero nadie lo es intocable, no en Inglaterra, no en 1330. Mientras subía al cadalso se detuvo solo una vez, como si estuviera escuchando, quizás por su voz, quizás para una última palabra que nunca llegó, o quizás a cometer esto. Silencio al recuerdo, un silencio más ensordecedor que cualquier grito. El verdugo, vestido de gruesa lana negra, no hizo ningún anuncio. Sus órdenes fueron Mortimer, simbólico, público, simple y rápido. No era un privilegio ser decapitado. Reservado para la nobleza, debía colgar aún. Muerte lenta, muerte pública, muerte dolorosa. No solo para matarlo, sino para despojarlo de honor, y así delante de miles y con una vista de la mujer que había una vez arriesgó su corona por el Roger. Mortimer fue colgado del cuello hasta muerto. El cuerpo convulsionaba, las piernas pateadas. El cuello se estiró. Tomó tiempo suficiente para que la energía de la multitud se cuaje. De la curiosidad a la inquietud la gente pasó. Algunos vitorearon, otros susurraron un poco. Se dio la vuelta porque esto no era justo. La ejecución fue teatro y no todo el mundo podría soportar el guión, pero alguien tuvo que hacerlo. Isabella, si ella lloró, ella lo hizo en silencio. Si ella lo rezó, no fue escuchado. Lo que no se puede negar es que Edward quería que ella absorbiera cada momento para saber lo que significaba oponerse. Él para saber lo que significaba amar. Alguien más que la corona entiende que en su reino no habría poder compartido ni sentimentalismo. Lealtad sin piedad. Cuando el cuerpo de Mortimer finalmente, el verdugo se calmó. Algo curioso lo sostuvo en alto, no levantando el cuerpo pero tirando de él. La soga se enseñó una vez más como para presentar el cadáver, para confirmar el hecho. El gesto fue breve pero deliberado. En ese momento en que se cerró un capítulo, Isabella, que había una vez fue la leona de Inglaterra, ahora era
Un fantasma en su propia vida. Eduardo III lo hizo. No la visitó después de la ejecución. Lo hizo. No le permitió enterrar a Mortimer. Lo hizo. No volver a pronunciar su nombre en público. El cuerpo fue bajado. No hubo funeral. No hubo un entierro apropiado. Mortimer fue enterrado en. La iglesia de Greyfriars se transformó rápidamente en silencio y. Sin ceremonia, sin lápida, sin monumento, solo tierra y silencio para Isabella. Lo que siguió no fue la muerte sino borrado viviente. Ella fue removida de tribunal, enviado al confinamiento en el castillo, levantándose en Norfolk no como prisionero sino como una vergüenza real, una reliquia también. Es peligroso destruirlo, pero es demasiado vergonzoso para hacerlo. Desfile y en los muros de ese castillo. Ella vivió casi 3 décadas. Recordando el cadalso, la soga, el niño que una vez la había llamado madre y el silencio que gritaba más fuerte que la multitud jamás podría. Cuando Roger, el cadáver de Mortimer, fue cortado y fueron sacados del cadalso. La actuación había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. El rey había hecho su declaración. La multitud había presenciado una limpieza, pero por Isabel de Francia el verdadero castigo había apenas comenzado y duraría resto de su vida. No se leyó ninguna sentencia. Contra ella no se presentaron cargos formales. Y aún así, Isabel fue condenada a muerte. Lo mismo por implicación, por silencio y por la desaparición de todo lo que una vez fue. Ordenó después de Mortimer. Ejecución. No fue despojada de su vida, pero de su relevancia. El chico que ella había criado para gobernar ahora la había empujado fuera del escenario político con el mismo fuerza que una vez había usado contra él. Padre. Poco después de la muerte de Mortimer, Isabella estuvo confinada en Castle Rising, fortaleza remota pero cómoda en él. Tierras planas y ventosas de Norfolk. Oficialmente fue para su protección, pero la realidad era clara. Ella estaba en el exilio. Mujer que había ayudado a derrocar a un rey, ya no era bienvenida en el reino. Había ayudado a remodelar. Ella vivía allí, cortar, alejado de la vida de la corte, rodeado de un pequeño séquito de asistentes, muchos de los cuales eran leales no a ella sino al hijo que había ordenado su destierro. Ella estaba vigilado, monitoreado y gradualmente el castigo de Isabella fue reescrito. Nunca morir. Era verse a sí misma ser. Las cartas borradas enviadas al juzgado fueron sin respuesta. Los visitantes fueron investigados. Su nombre se desvaneció de los registros cuando el extranjero. Los embajadores preguntaron por ella y ellos estaban. Le dijeron cortésmente que la reina madre es en retirada. Sonaba a piedad, pero estaba silenciado, disfrazado de ceremonia. Este aislamiento no fue solo personal. Fue la estrategia política de Eduardo III. Entendí algo profundamente moderno que controlar la narrativa después de un golpe es tan importante como el golpe mismo. Matar a Mortimer no fue suficiente. Tenía que asegurarse de que no quedara rastro alguno de su reinado. Ni siquiera la mujer que había hecho eso. Posible lluvia, pero Isabella tenía una última memoria de armas en sus habitaciones del castillo. Mientras se levantaba, mantuvo ciertos objetos cerca. Algunos de sus libros en francés, algunos tapices. Desde su juventud. Y si los cronistas han de se cree un pequeño iluminado manuscrito que una vez perteneció a Mortimer. Ella no pronunció su nombre en voz alta. Habría sido peligroso, pero ella lo recordó y en ese recuerdo ella. Edward mantuvo un rincón de su poder para su parte. Avanzó rápidamente con Mortimer. Se fue e Isabella se escondió finalmente. Se convirtió en rey por completo. Él reclamó
La autoridad reestructuró el tribunal y se convertiría en uno de los mejores jugadores de Inglaterra. Los monarcas más formidables en público él. No mencionó a Mortimer en privado. Sugerir que él lo perseguía, pero sí. Arwen se arrepintió de que estuvieran bien. Oculto había aprendido la lección todo. Los gobernantes eventualmente deben abrazar la personalidad. El amor es prescindible cuando se lo compara con legado político y así consignó su. El amante de la madre al mismo olvido que él. Destinado a ella no solo un cadáver, pero un recuerdo borrado con el paso de los años. El estado de Isabella mejoró silenciosamente. Se le permitió más libertad de movimiento. Dentro de los terrenos del castillo su familia. El presupuesto era modesto pero adecuado. En la década de 1350 incluso se le permitió regresar a la corte en ocasiones selectas, incluyendo una rara aparición en su bautizo del nieto, pero no hagas error, estos eran gestos de control. No es reconciliación, ella vivió una larga vida. Demasiado tiempo, dijeron algunos en sus últimos años. Se la describió como melancólica y propensa a largos silencios y a menudo se me queda mirando fijamente. Por las estrechas ventanas del castillo se alzaban. Durante horas nadie sabe qué. Ella vio, pero podemos adivinar un andamio a una figura que se retuerce en el viento. Una corona de silencio se cierra a su alrededor. Pensamientos cuando murió en 1358 en él. A los 62 años su entierro fue modesto. Enterrado en la iglesia franciscana de Nueva Puerta con hábito de monja, ya sea por elección personal o penitencia impuesta. Todavía se debate, no fue celebrada como una reina, no honrada como una rebelde, no. Incluso lamentó públicamente su funeral. Tranquilo, controlado con precisión como Arwen. Free lo quería, no se mencionó nada de Roger Mortimer, no hay constancia de lo que ella dijo en sus últimos momentos, solo una mujer que una vez habían comandado ejércitos, ahora reducida a piedra y silencio, pero la historia, como siempre, tiene muy buena memoria y aunque Arwen borró sus nombres de los discursos, retiraron sus símbolos de la corte y los tuvieron. Su historia fue borrada de la prensa oficial. Crónicas no pudo matar lo que había ya arraigado en la mente de una generación y así la historia sobrevivió. Reina que amaba demasiado profundamente el chico que se convirtió en rey destruyendo al pueblo. ¿Quién lo hizo? Y la ejecución que ella fue obligado a presenciar, no como castigo por sus crímenes, sino como un mensaje para ella.